Hola, buenos días a todos y bienvenidos a otro vídeo más de esta asignatura, Reestructuraciones Empresariales, en la que estamos analizando todo este tipo de operación que puede realizar una empresa o grupo empresarial. En el vídeo de hoy vamos a analizar los tipos de escisión que existen y, como ya veréis, es la, la operación inversa a la fusión. Para ello voy a presentar este PowerPoint y bueno, como ya os he adelantado, la escisión es un proceso totalmente inverso a la fusión que consiste en la disgregación empresarial, es decir, una sociedad A divide o disgrega su patrimonio en dos o en más partes, pero mínimo dos. Y se crean eh, o bien nuevas sociedades con esos patrimonios, siempre y cuando esa disgregación dé lugar a una rama de actividad económica, o bien aporta ese patrimonio a una sociedad o sociedades ya existentes. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer una disgregación, una separación de patrimonio? Pues principalmente, pues separar actividades rentables de las deficitarias. Es decir, a veces en un grupo de empresas que se ha diversificado tiene varias ramas de actividad, a lo mejor una de ellas es emergente, es nueva, y como es nueva, tiene mayor riesgo que una que ya está asentada en el mercado y que el éxito de esa actividad económica es acertada. Pues bueno, si quieres separar el riesgo que corra la nueva rama de actividad de la que ya tienes anteriormente, esta es una de las formas. Otra de las principales motivos puede ser que creemos que queramos crear una sociedad holding que contenga todas las acciones, toda la cartera del resto de sociedades del grupo. Es verdad que este tipo de operación, que viene regulado en el artículo 72 de la Ley 3/2009, no se llega a considerar escisión de forma, o sea, su naturaleza no llega a ser tanto la de escisión, pero sí es una operación muy asimilada que la propia ley identifica pues, como es una operación asimilada a la escisión. Es interesante. Luego, pues también cuando hay conflictos entre los distintos socios respecto a la toma de decisiones, por ejemplo, bueno, pues esto puede ser una alternativa para separar esta rama de actividades y, bueno, de llegar a acuerdos más fácilmente, sin que sea necesario que esas decisiones afecten a todo el grupo, sino solo a una rama de actividad, por ejemplo. ¿Qué características principales tiene que tener la sociedad participante? Bueno, entre otras, he destacado estas cuatro, que son las principales, que es muy similar a la fusión, que es el carácter mercantil, tienen que ser mercantiles, sociedades inscritas en el registro mercantil, por lo tanto, si no lo están, porque son irregulares, se deben de inscribir. Eh, las acciones, participaciones o cuotas sociales tienen que estar totalmente desembolsadas y la sociedad resultante, como ya he indicado anteriormente, puede ser una sociedad que ya existe o bien una sociedad de nueva creación. Vamos a ver los tipos de decisión que hay. La primera es la más básica, que es la total. En esta, una sociedad se divide íntegramente divide su patrimonio en dos o más sociedades, que pueden ser de nueva o de sociedades ya creadas, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo que el socio 1 y el socio 2 son los que tienen las acciones, el 100% de las acciones del capital social de la sociedad A, y la sociedad A decide escindirse. Pues es tan sencillo como que divide el 50% o el 25%, porque claro, si dividen dos acciones, como va por rama de actividad, puede la sociedad A puede dar una rama de actividad que equivale al 25% de capital social a B y un 75% a C, o puede coincidir que sea 50 y 50, ¿vale? O sea, es en función del patrimonio que el patrimonio que se cinde en proporción a sobre el 100%.
Entonces tenemos el ejemplo de que se divide en B y en C. ¿Qué ocurre? Que el socio 1 y el socio 2 seguirán teniendo la participación en B y en C en lugar de en A, en proporción a lo que tenían en A. Por ejemplo, el socio 1 tenía el 75% de A y tendrá el 75% de B y de C. Y el socio 2, el restante, el 25%. Eso no va a cambiar. ¿Por qué es total? Porque la sociedad A se extingue completamente y se crean dos sociedades nuevas, o a lo mejor esas sociedades ya existían. En este caso eran nuevas. Luego tenemos la escisión parcial, que tenemos el ejemplo del socio 1 y el socio 2, que tienen el 75% de A y el socio 2 el 25% restante. La sociedad A pues, decide escindirse parcialmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este caso la sociedad A no se extingue, sino que sigue existiendo, pero a través de una sucesión universal, porque esto no lo he dicho, pero al igual que la fusión, todo el traspaso de patrimonio se hace a través de la sucesión universal, por los mismos motivos que con la fusión. Entonces, volviendo al ejemplo, el socio A se extiende parcialmente y parte de su patrimonio lo transfiere a otra sociedad, que puede ser de nueva creación o ya existente, y en este caso es la B. Pero la sociedad A no se extingue. Fijaos que en el primer ejemplo la sociedad A desaparece del organigrama empresarial y la extinción parcial sigue existiendo. Y la proporción pues, es exactamente la misma, de la proporción de participación de los socios. El socio 1 tendrá el 75% de A, el socio 2 el 25% de A y lo mismo ocurrirá con B. Vale. Luego tenemos la escisión por segregación. Este es un tipo de escisión en el que una sociedad A no se extingue tampoco, ocurre como la parcial, pero en lugar de obtener esa participación, o sea, en lugar de transmitir las acciones, o sea, el patrimonio a una sociedad de las cuales los socios van a ser el socio 1 y el socio 2, es decir, los socios de la propia sociedad escindida, va a ser la propia sociedad escindida quien tenga esa participación. Es similar a la operación de filiación que veremos después, pero no es igual. Si nos fijamos en el ejemplo, tenemos que el socio 1 y socio 2 tienen el 100% del capital social de A. A decide segregarse. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que A transmite parte de su patrimonio a la sociedad B. Esta sociedad B, obligatoriamente, para que se trate de una segregación, debe estar, o sea, debe ser ya creada. No puede ser, o sea, no puede ser de nueva creación, tiene que ser ya existente. ¿Quién va a recibir las acciones correspondientes o las participaciones o cuotas sociales de esta nueva sociedad? La propia sociedad extendida. En este caso, la sociedad A transmite a B un patrimonio y ese patrimonio en B le va a resultar acciones, cuotas o participaciones en la propia B en función del canje de valores. Es decir, la sociedad B ya existe, tiene un patrimonio, tiene un capital social, yo aporto a esa sociedad y a cambio esta sociedad me va a dar participaciones, acciones o cuotas sociales del capital social. ¿Cuántas me va a dar? Pues en función del tipo de canje de valores. Como ya vimos, o ya se ve o se estudia en el tema de la fusión. Funciona exactamente igual. ¿De acuerdo? El elemento resumen o tabla resumen de todo lo que he explicado anteriormente es la sociedad es extendida o transmitente, la extinción total se extingue, mientras que en la extinción parcial no se extingue ninguna. En la primera se reduce el capital y en la segunda no. ¿Por qué no? Porque recibe acciones de la propia sociedad beneficiaria.
Por lo tanto, el capital social de A no varía. Sin embargo, la sociedad parcial sí que varía, porque las acciones las reciben los socios de A, no la propia sociedad A. El patrimonio extendido en la extinción total es todo el patrimonio, ¿vale? Dividido en dos o más partes. En la extinción parcial, una o varias partes, porque en la extinción total todo, o sea, en dos o más partes, porque son sociedades, se extingue. Si no te extingues, con que lo hagas en una o varias partes, ya podría ser parcial. Y en la segregación, igual. La sociedad beneficiaria y la extinción total son dos más sociedades porque el patrimonio lo dividimos en dos o más partes. En la escisión parcial y en la segregación, como solo se divide en una o varias partes, pues tendrá que haber una o varias sociedades nuevas de creación ya existente en función de las partes que divida yo mi patrimonio. ¿Quiénes son los perceptores de la participación en la sociedad beneficiaria? Pues la decisión total y parcial, los socios de la sociedad que se extiende, y en la segregación, la propia sociedad segregada, es lo que hemos visto aquí. Por último, vamos a ver la afiliación como una operación similar a la escisión. Puede parecer que la operación es exactamente igual que la segregación, pero no es exactamente igual. Esta viene diferenciada en el artículo 72 de la Ley 3/2009 y te dice que una sociedad transmite todo su patrimonio a otra sociedad, pero es de nueva creación. En la segregación no era de nueva creación y transmites todo. ¿Qué ocurre? Que la sociedad B le entrega todas sus acciones a la sociedad A. ¿Y esto qué es lo que nos lleva? A que la sociedad A es holding de la sociedad B. Entonces, hemos creado una filial de A, que es la sociedad B, de la cual la sociedad A tiene el 100% del capital. Esto se usa mucho en los grupos empresariales en los que queremos dividir ramas de actividad. Imagínate que A tiene 5 ramas de actividad y todas están contenidas en esta sociedad. Pues puede hacer 5 filiaciones en las cuales transmita todo su patrimonio a 5 sociedades nuevas, A, B, C, D y E. Y a cada sociedad le transmita una rama de actividad. Y de estas sociedades recibirá el 100% de las acciones. Y tanto A, B, C, D y E serán filiales de A. Y A, la holding de esas 5. Y esto en el mundo empresarial es verdad que se da mucho por temas de gestión, de riesgo y de tener un organigrama más limpio, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí el primer vídeo de escisión. Como siempre, cualquier duda estoy a vuestra disposición a través del aula virtual, a través del correo corporativo o a través de los foros. Y cualquier duda a vuestra disposición. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.